al país, saludo a la sociedad dominicana. Miren, señores, nosotros estamos en diciembre. Diciembre se celebra el fin de año, pero también se celebra la Navidad. La Navidad, que es un concepto que se ha acuñado en Occidente y que se celebra en la mayoría de los países del mundo. Entonces, es un concepto que surge en el latín llamado nativita, que surge en Roma. Especialmente se habla de nacimiento, y se conmemora el nacimiento de Cristo Jesús por ser la fecha que escogió el Imperio Romano. Resulta que el emperador Constantino I el Grande, en el año 313, estableció el Edicto de Milán, que estableció el libre culto y especialmente el cristianismo, que fue un acuerdo entre él y Licinio, que era el emperador del Imperio Romano del Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge el cristianismo, pero el cristianismo se celebró dentro del Imperio Romano varias fiestas, y esas fiestas que se celebraban en fin de año. Entonces se determinó escoger ese día, que es el 25 de diciembre, para celebrar el nacimiento del niño Cristo Jesús. Pero habían varias fiestas porque los romanos eran politeístas, es decir, que adoraban varios dioses. Los dioses, está también Júpiter, Juno. Uno de los dioses más famosos era Apolo, que era el dios que adoraba el emperador Constantino. Pero ahí está también las Saturnales o el Sol Invicto, que se celebraba desde el 17 al 23 de diciembre, porque entra el solsticio de invierno. Entonces ahí es donde surge el Sol Invicto. Pero las Saturnales se celebraban para determinar cómo le había ido al imperio en la agricultura y la ganadería, porque era el dios que se celebraba, era el dios de la agricultura. Es decir, determinar qué tan bien le fue al imperio durante el año en la agricultura, es decir, la cosecha. Entonces, por eso que se celebraban las Saturnales. Pero eran varias fiestas. ¿De qué sucede? Nosotros hemos venido acuñando ese concepto y hemos venido celebrando esas festividades cada año. Y es parte ya del folclore y de la cultura del mundo occidente. Pero hay varios países que no celebran eso. Por ejemplo, en América Latina, el único país que no celebra Navidad es Uruguay. Uruguay no celebra Navidad. Uruguay celebra el Día de la Familia. Eso se estableció en 1919. Pero en África tú tienes el único país que no lo celebra, es Somalia. Pero en el Medio Oriente tú tienes varios países también que no lo celebran, especialmente Arabia Saudita, Brunei. Pero cuando tú vas hacia el Pacífico, Corea del Norte no celebra tampoco. Bueno, China no lo celebra, pero no está prohibido. En los países que yo mencioné, lo tienen prohibido. Entonces, ¿qué pasa? República Dominicana sí lo celebra. Nosotros somos un país eminentemente conservador, un país religioso, que creemos en la religión del cristianismo, y que ahí es que viene la Navidad, que se celebra cada año, el fin de año. Entonces es importante analizarlo porque se habla de una fecha de conmemoración y del nacimiento de Cristo Jesús. Estamos hablando del hombre que dividió la historia de la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, 4.000 años antes de Cristo y 2.000 años después de Cristo. Es decir, hoy estamos viviendo el 2024 años después de Cristo, pero que existieron años antes de Cristo. Por eso es que el periodo de la historia se divide entre historia antigua, moderna, Edad Media y contemporánea. Pero entonces durante esa época se dividió antes y después de Cristo. 4.000 años la Edad Antigua, luego entra la Edad Media. Después de la Edad Media entra la Edad Moderna y hoy estamos viviendo la Edad Contemporánea. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darle importancia a la cultura y sobre todo a la religión, porque aún así mucha gente cree que Cristo no nació en diciembre, según muchos analistas y muchos teólogos, por cómo era la época, y se extrapola a la primavera, sobre todo en el mes de abril. Pero nosotros asumimos esto como parte de nuestra cultura, que diciembre es el mes que nació Jesucristo, que es el Hijo del Hombre que vino a dar su vida para nosotros. Panorama FM.
96.9.